Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno, se los ve bien. Se los ve gorditos, lindos. No se ofendan las mujeres. Pero qué bueno que el Señor nos permite, una vez más, amados, estar aquí en su casa. ¿Verdad? Está acoplando un poquito el retorno. Veía, creo que todos ven televisión y han visto en los medios todo lo que está sucediendo, ¿verdad? En el mundo. Tiembla el planeta, decía en algunos títulos. Mis hermanos, hay gente, en este momento hay gente que está muy preocupada, muy atemorizada, y en esos lugares hay hermanos nuestros también, que tal vez, al igual que nosotros, hoy les tocaba tener su tiempo de celebración al Señor, y hoy no lo pueden hacer por la sencilla razón de que es incierto lo que va a suceder, solo Dios sabe. Pero ¿sabe qué? Usted y yo lo sabemos. Usted y yo podemos estar aquí para oír palabra del Señor, y qué bueno que es Dios, ¿verdad? ¿Lo cree así? ¿Qué le parece si oramos un momento y encomendamos este tiempo al Señor? Y que el Señor nos hable. Cierre sus ojos, mi hermano, por favor, un momento. Y damos gracias al Señor. Padre, amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, tu misericordia. Señor, no sé quién hacía mención hace un momento que si estamos aquí, Señor, es porque tú has abierto nuestros ojos en esta mañana. Es tu bondad, Señor, tu misericordia. Padre, no hay méritos en nosotros para estar aquí y para ser instruidos, corregidos y hasta exhortados, Señor, por medio de tu palabra. Señor, tú sigues teniendo misericordia de nuestras vidas y por eso es que estamos aquí, Señor. Y te rogamos que por favor, Señor, nos hables. Háblanos, Señor, al corazón. Como lo haces, Señor, a menudo por medio de tu palabra, háblanos. Señor, dame la capacidad de poder compartir con mis hermanos, Señor, claramente tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien. Le titulé, a modo de pregunta, a esta enseñanza: ¿amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? A modo de pregunta. Y verdad que pensar en hacer bien al que me ha hecho daño, al que me causó dolor, parece ser algo un poco contradictorio si lo pensamos naturalmente, ¿verdad? ¿Sí? Porque ¿a quién le sale naturalmente hacer bien a aquel que te ha dañado? Aquel que te ha causado dolor. ¿Verdad que naturalmente nos sale hacer bien a aquel que nos causa dolor? Y esa aparente contradicción, mi hermano, sabe que radica en que naturalmente el ser humano tiende a alejarse de quienes le hacen daño, ¿sí? Porque el ser humano tiende a alejarse de aquellos que le hacen daño, de aquellos que en ocasiones lo agreden. Entonces, pensar en hacer bien a quien actuó con mala intención o que causó daño sin querer o por una torpeza,
Es algo muy difícil de digerir naturalmente. El actuar con afecto, con cariño y con consideración suele en ocasiones asociarse con experiencias positivas. Uno actúa con afecto, con cariño, con aquellos que actúan de la misma manera con nosotros, ¿verdad? Por lo general somos así, ¿sí? Así es el ser humano. Pero el amor y el desear hacer bien a aquellos que nos causan daño o a quienes nos han causado dolor es un concepto, una actitud que jamás surgirá naturalmente de nosotros. Yo creo que a todos nos sucede, ¿verdad? ¿A quién le surge naturalmente hacer bien a quien le causa daño? ¿Verdad? Naturalmente, ¿verdad que a nadie? A nadie. Por lo tanto, decirle a alguien que fue dañado de alguna manera o que recibió mal, que debe desearle e incluso hacerle bien a la persona que lo dañó, le sonaría un poco escandaloso a esa persona. Ilógico tal vez. ¿Cómo voy a hacer bien? Porque esa es nuestra reacción natural. Que nos digan eso sonaría un poco raro, difícil de realizar. ¿O es cosa fácil, mi hermano? ¿Usted qué dice? Bueno, escuchar esto, al escuchar eso, lo mismo habrá sucedido a los discípulos que estaban escuchando lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, ¿sí? Ahí en Mateo, capítulo 5. Acompáñenme, por favor. Mateo, capítulo 5, verso 43 y 44. El Señor estaba enseñando y había una multitud ahí, oyendo. Y para que usted vaya reteniendo un poco, piense en esto, esta multitud eran judíos, ¿sí? Y mantenga esto en mente. Dice el Señor, palabra del Señor, verso 43, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hasta ahí. Imagínense que la audiencia de Jesús, sin dudas, mi hermano, conocía muy bien la palabra amar y sabía de amar al prójimo. Pero su concepto del amor hasta ese entonces era muy limitado. Entonces, aquí Jesús les ofrece un poco de luz al respecto de amar, de cómo debían amar. Y Jesús viene a derribar un paradigma, una concepción errónea de a quién realmente debían amar. Jesús les da una enseñanza diferente a la que ellos estaban acostumbrados a escuchar de los fariseos
y de los escribas. Por eso noté que comienza diciendo él, y si usted quiere y desea puede subrayar esa frase que él dice, oíste que fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero la ley de Moisés decía claramente, Jesús estaba citando ahí Levítico capítulo 19, verso 18. Usted marque ahí en Mateo y acompáñeme, por favor. Levítico 19, en la ley de Moisés, decía claramente, Dios da la ordenanza de amar al prójimo. Pero mire lo que decía, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y casi como que firma y dice, yo, Jehová. Entonces note que el Señor dice claramente que se debe amar al prójimo, pero aquí nosotros no encontramos nada que nos haga, nos dé a entender que Dios mandó a aborrecer a nadie aquí, ¿verdad? ¿Lo puede notar? De hecho, Él dice, no te vengarás. Dice, no te vengues. Y al decir esto está diciendo, no tomes la justicia en tus propias manos. Es más, en otro pasaje el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero el Señor decía, oíste que fue dicho. Y al decir esto, Jesús deja en evidencia de que hasta ese entonces los rabinos, los fariseos y los escribas de ese entonces habían tergiversado en cierta manera este pasaje de la Escritura. ¿Sí? Habían corrompido el texto de Levítico. Y ellos le habían agregado, aborrecerás a tu enemigo. Y esto fue durante un periodo largo de tiempo. Y se repitió durante tanto tiempo que eso llegó a arraigarse, esa idea, y llegó a ser casi una tradición para los escribas, para los fariseos. Y esa era la enseñanza que el pueblo tenía asimilada. No te vengarás ni guardarás rencor. Les estaba diciendo esto a los que estaban escuchando. El Señor les dijo en el texto que leímos, amarás a tu prójimo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Estaba citando este pasaje, pero escuche, Dios conoce tu corazón y mi corazón, mi hermano, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, con lo que el Señor les hablaba ahí en el Sermón del Monte, todo lo que vinieron escuchando, el Señor estaba desnudando sus corazones. Les estaba mostrando la condición de sus corazones. Porque, mi hermano, cuando el Señor nos habla por medio de su palabra, ante Él no tenemos excusa. Ante la palabra de Dios no tenemos excusa, ¿verdad?
La palabra de Dios nos muestra la verdadera condición en la que está nuestro corazón. Les estaba mostrando la condición de sus corazones, incluyendo a los líderes de Israel. Ahí en el Sermón del Monte estaban los escribas, los fariseos. Y él sabía, Jesús sabía que había rencor y deseos de venganza en el corazón de su pueblo. Él lo sabía. Porque uno piensa ahora, pensemos por un momento, ¿por qué tenía el pueblo de Israel tanto odio o rencor? Bueno, había varios factores muy significativos que contribuyeron a esa actitud de ellos hacia otras personas de otros pueblos, hacia otras naciones. En primer lugar, los israelitas fueron, cuando salieron de Egipto y en su peregrinar en el desierto, ellos fueron mandados a destruir sin misericordia a los cananeos, ¿se acuerda? Y todo objeto de culto de ellos. Fueron mandados a destruir sin misericordia a este pueblo, incluso también a otras naciones. Usted si quiere tomar nota, eso lo va a encontrar ahí en Éxodo capítulo 23, verso 24, en Éxodo 23, 31 también. En segundo lugar, Dios les había prohibido formar alianza con estos pueblos, es decir, que no se alíen. Usted lo puede encontrar a eso en Éxodo 34, del verso 12 al verso 16. Y no lo vamos a leer, simplemente lo vamos a mencionar. Entonces, como Dios había mandado a destruir a los cananeos y a otros pueblos, les prohibió formar alianzas con ellos. Entonces, de ahí que nunca podía haber paz entre Israel y las naciones paganas que lo rodeaban. Pero esto, mis hermanos, Dios había mandado para evitar que Israel fuera contaminada, que el pueblo fuera contaminado con las abominaciones que practicaban estas naciones. Hay muchos textos que, por ejemplo, en los Salmos, que hablan acerca de aborrecer a los enemigos. Entonces, tal vez los escribas y fariseos, al leer estos textos, por ejemplo, ahora sí acompáñeme, Salmo capítulo 18, verso 37 y verso 38, dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé. ¿Sí? Y de esto se ha hecho hasta coros y se ha cantado en la iglesia. Pero ellos durante tiempo habían recitado estos pasajes, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Verso 38, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Y el Salmo 139, verso 21 y 22, dice el salmista, y eran muy celosos de las cosas santas de Dios. Y el salmista decía, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco con tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Ellos, el pueblo de Israel, a lo largo de los siglos, habían tomado
esa actitud de aborrecer a aquellos que estaban en contra de Dios, habían tomado esa actitud de manera permanente. Por lo tanto, la actitud nacional que tenía el pueblo de Israel era de un aborrecimiento hacia los enemigos. Los aborrecían. Ver a las naciones paganas y tratar con ellos les causaba casi como repulsión. Vio que hoy por hoy hay rivalidades y facciones tal vez entre personas de diferentes naciones, ¿sí? Se da, eso es común. Jesús, al decirles esto, él estaba corrigiendo aquí el problema de que habían comenzado a arraigar en el corazón el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel, el problema de aborrecer a sus enemigos. Al momento de oír esta enseñanza, los discípulos, los que estaban ahí oyendo, debían cambiar su actitud hacia todas las personas que consideraban sus enemigos. Sin importar lo que haya sucedido en el pasado. Les decía, el Señor les comenzó a hablar estas cosas, y como Él es la palabra, como Él conoce el corazón del hombre, al exponerles esto, los dejó sin chance. Cara a cara con la condición verdadera de sus corazones. Y en el afán de no contaminarse durante los siglos, los llevó al pueblo judío a tener un celo desmedido e infundado, que incluso los llevó a creerse en ocasiones, los judíos se creían superiores. Y ahora los fariseos y los escribas, la casta sacerdotal de ese entonces, ellos creían que eran casi como una raza superior y más piadosos que otros hombres. Concepto que les hizo despreciar y aborrecer a muchos. Ese era el comportamiento de ellos, esa era la actitud que ellos tenían hacia otras personas. Por eso recuerda ahí la parábola de el publicano y el fariseo, que el fariseo dijo, puesto en pie, oraba consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Qué tremendo, mi hermano. Esa era la actitud que tenían. El pueblo escogido por Dios. Incluso aquellos que debían guiar al pueblo. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, casi despectivamente. Se da cuenta que en ese afán de no contaminarse, llegaron a caer en un celo infundado, en un desprecio, incluso por la vida misma de otras personas. Bueno, el pueblo de Israel tenía muchos enemigos, ¿sí? Pero mire, ellos eran enemigos, por ejemplo, de los samaritanos. Para los judíos, los samaritanos eran despreciados ¿por qué? Por ser una raza mezclada con paganos y por haber abandonado justamente la ley de Moisés.
Por eso los judíos los despreciaban y no querían ellos tener nada que ver con los samaritanos. Aborrecían también los judíos a los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos habían conquistado sus tierras, incluso que habían conquistado sus tierras, le exigían que pagaran impuestos para vivir en ella y sacar provecho de su propia tierra. Les cobraban impuestos. Odiaban también a los publicanos. Los aborrecían. Los publicanos eran judíos. Eran los de su propia nación que se enrolaban en las filas de los romanos para trabajar para ellos y de esta manera cobrar impuestos. Y los impuestos que cobraban, por lo general, eran desmedidos. Si tenían que cobrar 10, el publicano le cobraba 20. Algo parecido a lo que sucede por ahí hoy, ¿verdad? Les cobraba. Entonces, por esa razón, incluso las personas que se dedicaban a estos, judíos, eran despreciados y odiados por los de su propia nación. Y eran considerados traidores. Imagínense, mi hermano, si hoy a nosotros nos suena contradictorio y se nos hace cosa difícil escuchar que debemos amar a aquel que nos ultraja, a aquel que nos causa daño, se nos hace difícil de asimilar. Imagínense qué pasaba por la mente de los que estaban escuchando a Jesús en ese momento. Recuerde, eran judíos. Tenían tanto odio y rencor con todos estos grupos de personas que hemos nombrado. Es por eso que Jesús le dice, ahora sí acompáñeme a Mateo nuevamente, en el verso 44 del capítulo 5. Por eso es que Jesús les dice, pero yo os digo, oíste que fue dicho, pero escuchen, ahora yo les digo, dice el Señor, con toda autoridad, yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eran palabras que chocaba en el corazón del pueblo judío. Debemos amar a los enemigos. Uno hoy lee esto y dice, yo debo amar a los enemigos como amo a mis seres queridos. ¿Eso me pide Dios? Debo amar a aquellos que me causan daño, que me calumnian, como amo a mis seres amados. Para muchos, mis hermanos, y me incluyo ahí, y si usted quiere inclúyase, para muchos esto es difícil. Porque tenemos un poco distorsionado en ocasiones el significado de la palabra amar. El amor hacia los seres queridos, hacia su esposo, su esposa, sus hijos, sus seres amados, es un amor que va de las emociones, ¿sí? Mientras que el amor que Jesús aquí está enseñando es un amor que debe surgir voluntariamente. Yo decido voluntariamente amar a aquel que me causa daño. Nosotros a nuestros seres amados los amamos porque son nuestra sangre, ¿sí? Son de nosotros.
Entonces, debemos amar a aquellos que nos hacen daño y que en ocasiones no nos hacen bien voluntariamente, buscando el bienestar de ellos. Y este amor es un amor que nos sale naturalmente, mi hermano. Que para hacer esto, para nosotros lograrlo, la demanda del Señor, necesitamos que el Espíritu Santo opere en nuestros corazones y que radique de nosotros el egoísmo. El deseo de pagar con la misma moneda. Nuestro Señor, Él oró por sus enemigos aun cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si usted recuerda a Esteban, cuando fue apedreado, Esteban dijo lo mismo, algo similar. Ahí en Hechos 7:60, no lo busque, yo se lo leo. Dice que Esteban, puesto de rodillas, entre que iba siendo lapidado, piedra tras piedra, Esteban se puso de rodillas y clamó a gran voz. Y él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Y pensaba, mi hermano, cuando alguien te ofende, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos difama, cuando alguien te... Pensá en esto, a ver, cuando alguien te hace la vida a cuadritos, porque verdad que hay, escuchaste entendés esa expresión, ¿verdad? Alguien que te hace la vida, por no decir la vida imposible. Cuando alguien te hace la vida a cuadritos, ¿cómo reaccionás? ¿Te enojas? No. ¿Te irritas? Menos, que menos. Dios me libre. ¿Cuál o cómo es tu oración? Con aquel que te hace la vida a cuadritos, con aquel que tal vez por una torpeza actuó mal. ¿Cómo es tu oración, mi hermano? Bueno, se me ocurría por ahí una oración bien espiritual. Bueno, yo soy muy generoso en mi oración. Señor, dale el doble o el triple de lo que Él me hizo a mí. Es cosa difícil, mi hermano. Lo que el Señor les estaba diciendo ahí a sus oyentes no es cosa fácil. Pero ¿sabes qué? Si el Señor se los estaba pidiendo y si el Señor no los pide, no es cosa imposible. Se puede hacer, mi hermano. En realidad debemos amar a aquellos que nos hacen la vida a cuadritos. Debemos amarlos. De la misma manera que nos ama el Señor a nosotros. Que sin duda, seguramente, también le hacemos en ocasiones la vida bien cuadriculada al Señor.
Debemos amar lo no amable. Considerando, ¿sabes qué, mi hermano? Que así fue el Señor, así fue el amor de Dios para con nosotros. Porque Dios muestra su amor para con vos, para conmigo, en que aún nosotros, vos y yo, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mi hermano, cuando dice ahí Romanos 5:8 que Dios, aún siendo nosotros pecadores, está diciendo que nosotros le ofendimos a Dios, porque el pecado, ¿qué es si no es una ofensa contra Dios? Pero nosotros nos queremos quedar y justificar con la ofensa que a veces nos hacen y decimos, no, Señor, lo perdono, pero no lo quiero ni ver. Debemos amar lo no amable. Y mi hermano, así debe ser el amor para con todos. Aún para aquellos que nos hacen la vida a cuadrito. Sí. Debemos amar a los que no merecen nuestro amor, según nosotros. Porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos dio, nos otorgó, nos regaló su amor, aún no mereciéndolo. ¿Quién de aquí pudiera decir, yo merecía más el amor de Dios que este? Como decían los fariseos. Entre las oraciones que hacían ellos, daban gracias a Dios por no haber nacido cananeo, por no ser samaritano. Debemos bendecir a aquellos que en ocasiones nos ofenden. Aquellos que nos tratan a veces no muy agradablemente, debemos tratarlo con un lenguaje amable y no dejar que el odio, que el rencor nos lleve a actuar mal. El amor verdadero, dice ahí en la preeminencia del amor, que es sufrido, todo lo puede, es bondadoso, no guarda rencor, no hace nada indebido. Y sabéis que el verdadero amor, el amor de Dios, se muestra en acciones, más que en palabras. Y el Señor lo expresó de esa manera, porque de tal manera amó Dios, que Dios dio. Entonces, mis hermanos, por eso es que el Señor dijo, haced bien a los que te aborrecen. Hacedles el bien. Y pero Señor, ¿cómo? ¿A vos te parece justo? Y sabés que en alguna ocasión oré de esa manera, en una situación familiar muy particular, que no viene al caso exactamente qué, pero pensaba, no es justo. Y el Señor habló a mi corazón y me hizo entender y me hizo preguntarme si era justo que Él perdonara mis pecados. Cuando la paga del pecado, dice la palabra del Señor, que es la muerte. Entonces debí agachar mi cabeza y orar por esa persona, aunque no lo sentía. Fue una decisión de obedecer a Dios. Si Él me había perdonado, ¿quién era yo para no perdonar y orar por aquel que me ofendió? Debemos, mis hermanos, bendecir a aquellos que nos causan mal.
Él nos dejó ejemplo. El Señor nos dejó su ejemplo. Quien cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía el Señor, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Básicamente amar, mi hermano, significa hacer el bien. Hacer el bien. Y el Señor nos pide hacer el bien a los que nos hacen mal. Buscando sinceramente el bienestar de ellos, pero de todo corazón, no simplemente de labio. Si murmuran contra nosotros tenemos, cuando alguien se propone hacernos daño, ¿cuál es la reacción natural que tenemos? Tendemos a ¿qué? A protegernos, ¿verdad? Tendemos a contraatacar. Esa es nuestra tendencia, mi hermano. Si murmuran de nosotros murmuramos de ellos. En ocasiones. Si han dicho mentiras sobre nosotros, bueno, alguna que otra mentirijilla diremos de ellos seguro. Ellos arruinaron nuestra reputación, nosotros arruinaremos la de ellos. Sin embargo, mis hermanos, Jesús nos llama y nos propone un estándar mucho más alto. Él demostró incluso ese estándar al no tomar represalias cuando alguien lo perjudicaba. Cuando le maldecía, no maldecía, callaba. Y vaya que al Señor le hicieron daño, ¿verdad? Sí que padeció. Su propio pueblo lo rechazó su mensaje. Los líderes religiosos de ese entonces, quien se esperaba que fueran sus pares, sus compañeros de milicia, se burlaban de él e intentaron todo el tiempo hacerlo caer en el error. Su propia familia se avergonzó de él, intentando que incluso dejara de predicar. Y sus propios discípulos, sus amigos, porque él les dijo, ya no les llamaré más, les llamaré amigos. Sus propios amigos, sus discípulos, lo abandonaron en el peor momento de su vida. Cuando iba a ser crucificado, lo dejaron solo. Incluso pensaba y me acordaba la ciudad que había gritado Hosana cuando él llegó al pueblo, gritó, crucifíquenle, unos días después. Así que Jesús tenía enemigos. Él sabía de lo que él les estaba hablando cuando les pedía que debían orar por aquellos que los perseguían, por aquellos que los calumniaban, que los ultrajaban. Él sabía de lo que hablaba, mi hermano. Por eso, verso 45, para ir terminando, Mateo 5:45. Él les pedía todo esto con un propósito, mi hermano, con un fin. Y les dijo, para que seáis hijo
de vuestro Padre que está en los cielos. Vuestro Padre, el que está en los cielos, hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y aquí esa expresión, mi hermano, para que seáis, expresa una condición o un requisito. Es decir, para ser hijos de Dios tenemos que hacer algo. ¿Qué cosa? Tenemos que hacer lo que Jesús enseñaba en el verso anterior. Bendecir al enemigo, hacerle bien y orar por él. Es decir, si no lo hacemos, difícilmente podemos decir ser hijos de Dios. No somos hijos de Dios solo por bautizarnos en Cristo, asistir regularmente a una iglesia, ofrendar y participar en toda la liturgia que consiste en culto. No solo consiste en eso, mis hermanos. Somos hijos de Dios y decir ser hijo de Dios tiene que ver con poseer o reflejar ciertos rasgos del carácter de Dios. Debo reflejar el carácter de Dios y ser imitador de Dios. Dios dice en el verso 45 que hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, hace llover. Dios bendice a todos. Si decimos ser hijos de Dios, debemos hacer lo mismo, mi hermano. Debemos imitarlo en su bondad. Y justamente bendecir significa básicamente hablar bien de. Hablar bien de. Debemos hablar bien y hacer bien a aquellos que nos maltratan. Orar por ellos, porque tal vez lo han hecho movidos por una situación que desconocemos. Porque, mi hermano, ¿cuántas veces no hemos actuado de esta manera nosotros? ¿Será que alguien podrá decir, a mí no me ha pasado? ¿Verdad que no, no? Con esa bendecir básicamente quiere decir hablar bien. Debemos hablar bien y hacer bien a los que nos maltratan. Debemos orar por ellos. Y con esa, nosotros manifestando esta bondad, esa gran bondad de Dios, vamos a derretir los corazones fríos de hombres perversos que actúan mal contra nosotros, para llevarlos al arrepentimiento. Cualquiera, mis hermanos, cualquiera ama y bendice y ora por aquellos a quienes aprecian. ¿Verdad? ¿Usted ora por su familia? ¿Verdad que sí? ¿Por sus amigos? ¿Por sus seres amados? Pero ¿cuánto nos cuesta orar en ocasiones por aquellos que nos hacen la vida a cuadritos? Y si oramos, en ocasiones cometemos el error de tenerlos presos en nuestro corazón, alojando raíz de amargura. Es fácil orar por aquellos a quienes amamos y apreciamos, con aquellos que nos llevamos bien. Eso lo hace cualquiera. Verso 46.
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y cuando el Señor dice esto, no se refiere solo a los judíos que cobraban impuestos, hace referencia a cualquier pecador. Si aman solamente a los que los aman, ¿qué diferencia hay? ¿No hacen lo mismo los paganos? Ahí afuera, cualquiera ama a los de su propia sangre. Verso 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y aquí Jesús condena y reprocha tener un espíritu exclusivista, que haya partidismo entre sus discípulos, que haya facciones, que haya grupismos. Aquí está marcando que Él no se agrada de esta actitud. El que solamente saluda y ama a los que con los que se llevan bien, con los que realmente congenian, este es Miñeri, con este es mi amigo. El Señor da a entender que el que solamente saluda a los suyos tiene una actitud carnal y egoísta, mi hermano. Por eso termina Él diciéndoles en el verso 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí perfectos, en este texto, no significa sin pecado, no significa sin error, sino que el Señor hace referencia a que debemos ser perfectos en cuanto a amarnos. Como Dios es perfecto en amor. Él no ama solamente a los que le aman, sino que, mi hermano, Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. Él desea y demanda que nuestro amor debe ser así, completo, como es el suyo. Ahora, ¿cómo podemos ser perfectos? ¿Verdad? Podemos ser perfectos en carácter. Aunque en esta vida no podremos ser impecables, es decir, sin pecado, sin equivocaciones, pero podemos aspirar a ser más semejantes a Cristo a medida que vamos caminando en el Señor. Podemos buscar ser perfectos en santidad. Los fariseos no se relacionaban con los paganos para no contaminarse. Y en cierta manera no estaba mal, pero se fueron al extremo, a creerse superiores y a ser exclusivistas y a creerse casi una raza superior. Pero nosotros sí podríamos imitarlos deseando separarnos de los valores pecaminosos que
en el mundo abunda para poder ir creciendo en santidad. Ser perfecto en madurez. No podemos lograr tener el carácter de Cristo y vivir en santidad de golpe y porrazo, de la noche a la mañana. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Debemos someter nuestro carácter al Señor para que Él nos vaya perfeccionando a medida que caminamos de la mano del Señor. Así como esperamos una conducta diferente de un bebé, de un niño, de un adolescente y de un adulto, así, mis hermanos, Dios espera actitudes diferentes de nosotros según nuestro grado o nivel de desarrollo espiritual o de madurez. Él también lo espera, ver actitudes diferentes y ser perfectos en amor. Podemos buscar y desear y anhelar fervientemente amar a los demás, así como Dios ama y como Dios nos ama a nosotros, a cada uno de nosotros. Amados, nuestra tendencia a pecar, porque esa es la tendencia que tenemos. Más nos inclinamos hacia el mal que al bien. Pero esa tendencia no debe detenernos jamás en el empeño de ser cada vez más semejantes al Señor. Amados, como discípulos del Señor, Él nos llama a todos, absolutamente a todos, a la excelencia, a superar el nivel de mediocridad y a madurar en todo, hasta llegar a ser como Él. Los que se esfuerzan por llegar a la perfección, un día, mi hermano, un día le veremos cara a cara. Y lo veremos a Él, tal cual es. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amar y orar por los que nos hacen mal no es una respuesta natural. Pero ¿sabes qué? Recordemos, mis hermanos, que nosotros mismos una vez fuimos enemigos de Dios. Estábamos separados de Él y estábamos condenados. Y que ahora somos sus hijos. Y debemos imitarles. Ahora nosotros podemos interceder por aquellos que pecan contra nosotros. Sin dudas, en un lugar donde hay relaciones personales, hay ofensas, hay destratos, maltratos, etc. Pero mi hermano, el Señor nos llama y nos anima a soportarnos los unos a los otros en amor y a amarnos como Él nos ama. Como Él nos ama. Al hacer esto, mi hermano, nos asemejaremos más a Cristo y nos mantendremos en armonía con la voluntad de Dios, que justamente es la forma en que
todo ser humano fue diseñado para vivir en armonía con la voluntad de Dios. ¿Sí? Ponete de pie, mi hermano, por favor. Y vamos a darle gracias al Señor. Cerra tus ojos un momento, mi hermano, y oramos. Sin dudas todos tendremos que ajustar algo en nuestra vida. Todos tenemos que examinarnos. Como decía el salmista, examíname, Señor, y ve en lo profundo de mí si no hay camino de perversidad. Examíname, Señor. El Señor nos anima a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que no sea que por alojar alguna raíz de amargura en nuestro corazón, dejemos de alcanzar la gracia del Señor. Oremos por aquellos que se equivocan y pecan contra nosotros. Amémoslo como Dios los ama, porque el amor de Dios manifestado en tu vida y en mi vida, mi hermano, cubrirá multitud de pecados. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por permitirnos examinar nuestra vida a la luz de tu palabra. Sin duda, Señor, podemos entender que tú sigues teniendo misericordia, Señor, y bondad para con nosotros. Permítenos, Señor, permítenos alinear nuestro corazón, nuestra vida, Señor, a tus requerimientos, a tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos alojado en algún momento algún enojo, por alguna discordia, por algún conflicto, Señor, perdónanos. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. No tengas en cuenta, Señor, nuestra torpeza. Y permítenos, Señor, permítenos santificar nuestras vidas, Señor. Entendiendo de que tú haces salir el sol sobre justos e injustos. Tú no mides en tu amor, Señor, para con la humanidad. Y así desea que seamos. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia.